Estamos hablando en el mes de la Reforma Protestante Evangélica, que, repito una vez más, la inició el querido hermano Martín Lutero un 31 de octubre de 1517. Por eso en muchas partes del mundo se celebra el mes de octubre, el mes de la Reforma. Y particularmente aquí en Chile hay un día de los evangélicos, que es el 31 de octubre también. Entonces, aprovechándonos de ese hecho histórico magnífico en que comenzó la reforma de la iglesia y apareció en el mundo la iglesia evangélica, la iglesia protestante, que tiene muchas ramas, por cierto, tiene muchas divisiones y en algún momento ya vamos a hablar de eso. Entonces, a propósito del mes de la Reforma y del mes de los evangélicos, estamos haciendo un poquitito de historia de la iglesia. Dijimos que en una primera etapa, en el surgimiento de la iglesia cristiana, hubieron periodos de mucha persecución y fue un hecho lamentable para la iglesia, muy triste. Por eso es que decíamos al comienzo que hacemos historia porque también queremos recordar a las víctimas, queremos recordar a aquellos que dieron su vida por la causa cristiana, aquellos que fueron fieles a su Señor hasta la muerte. Entonces hubieron grandes persecuciones en los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Una persecución comenzó el año 67 bajo el Imperio Romano, y cuando Nerón, el famoso Nerón, ¿no?, era el emperador de Roma, él tenía algunas conductas que no eran sanas, conductas que eran más bien de orden muy raro, muy violento, un hombre que estaba un poquitito desquiciado. Entonces comenzó a hacer una serie de cosas en Roma y a través de todo el imperio que fueron cosas que no estaban bien. Y cuando lo trataron de investigar un poco y de saber por qué estaba haciendo todas esas cosas, y que finalizó finalmente con el incendio a Roma, él culpó a los cristianos. Entonces, hubo una tremenda persecución a la iglesia cristiana. Y sabemos que las personas fueron cocidas en pieles de animales silvestres, las personas fueron llenadas de cera y fueron colgadas por los caminos, fueron echadas al circo romano para pelear con mercenarios, fueron violentados y fueron torturados y fueron asesinados. Bueno, esa es una primera gran persecución de la iglesia cristiana, el año 67 bajo el emperador romano. Después tenemos el año 90, otra gran persecución, y esta vez bajo el imperio de Domiciano. Y si nosotros leemos Apocalipsis, nos encontraremos que mucho de lo que dice Apocalipsis ahí tiene que ver con esta época, la época entre el año 90, el año 110, y fue una época tremendamente difícil para la iglesia. Ahí, por ejemplo, sabemos de cristianos que fueron metidos en ollas de aceite hirviendo. Entonces fue una persecución muy violenta por Domiciano. El año 100 comenzó también una persecución bajo el emperador Trajano. Entonces el 67 bajo Nerón, el 90 bajo Domiciano y el 100
bajo Trajano. Y la otra importante es el 303 bajo el emperador Diocleciano. Bueno, ¿cuáles son las razones de estas persecuciones? Conversemos un poquitito sobre esto. Lo primero que sabemos es que los cristianos fueron perseguidos por tener raíz judía. Y cuando los judíos se levantaron e hicieron una revuelta que fue liderada por los celotes, un grupo religioso, un grupo político que había al interior del mundo judío, del pueblo judío, y que no aceptaban al imperio romano, y ellos lo querían echar por la vía violenta. Entonces, cuando se levantaron ellos, el año 70, vino el general Tito, entró allí en Jerusalén y quemó toda Jerusalén, destruyó los muros, destruyó el templo, y en el templo se cumplió lo que nuestro Señor Jesús había dicho, ¿no? Que no quedaría piedra sobre piedra, porque los judíos estaban convencidos que debajo de las piedras los judíos se escondían mucho oro. Entonces sacaron piedra sobre piedra. Bueno, entonces los cristianos, como eran judíos, fueron perseguidos de manera muy intensa por los romanos. La segunda razón por la cual los cristianos fueron perseguidos fue porque se les acusaba de que ellos eran caníbales. Les acusaron de practicar el canibalismo, que ellos comían niños y que ellos en la Eucaristía, en la acción de gracia, en lo que nosotros llamamos la cena del Señor, la Santa Cena, ellos bebían sangre. Entonces, esta es otra de las razones que los romanos, la población romana, comenzó a perseguir también a los cristianos. Otra razón por la cual se persiguió a la iglesia cristiana en esa época es por que fueron acusados de incesto. Los cristianos se llamaban entre sí hermano y hermana, y hasta el día de hoy nos llamamos hermano y hermana. Pero en esa época comenzó un rumor en la población para afirmar que ellos practicaban el amor entre los hermanos y entre las hermanas. La otra cosa que hizo que se persiguiera a la iglesia cristiana fue la disrupción de negocios. Por ejemplo, por caída de la venta de animales como carne sacrificial. Ustedes saben que los primeros cristianos no aceptaban comprar, ni consumir, ni comer estas carnes que eran sacrificadas a los ídolos. Entonces, lógicamente, los que estaban detrás de este negocio se fueron en contra de los cristianos. La conversión de hombres de negocio y de otras personas muchas veces implicó consecuencias graves en lo económico, claro, porque había que hacer negocios de otra manera, porque ahora importaba la ética y la moral, un tema tan relevante para el tiempo actual. Qué bueno sería que eso pasara también en nuestras sociedades, que los negocios se hicieran pensando en la ética, pensando en la honra de las personas y pensando en la moral. Bueno, en esa época los cristianos que se convirtieron al Señor cambiaron su manera de hacer negocio, y eso lógicamente afectó la economía de la época. Después de que muchos cristianos eran bautizados, renunciaron a sus ocupaciones. Ustedes recordarán que en el mismo Evangelio, cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, por ejemplo, y que él era un cobrador de impuestos, algo que era muy mirado en el mundo judío,
Él dice que él va a devolver con cuatro veces lo que había sacado de la gente, lo que había sacado mal, porque además de los impuestos que tenía el gobierno romano, él agregaba otros impuestos. Bueno, esa misma consecuencia de encontrarse con Cristo y de abrazar la fe cristiana alcanzó a muchas personas del negocio que tenían parte importante en la economía del mundo de la época, y por supuesto que eso hizo que mucha gente renunciara a sus antiguas ocupaciones. Entonces eso fue mal visto por la población. Otra cosa, que la gente estaba ligada al politeísmo, o sea, a adorar a varios dioses, estaban ligados a las supersticiones, estaban ligados al engaño, estaban ligados al vicio, y eso, por supuesto, cambió en el momento que estas personas se encontraron con Cristo. Así que, producto de eso, hubo también mucha persecución para la iglesia. La otra cosa es que la iglesia fue perseguida por su pobreza. Muchos de los primeros cristianos eran pobres, muchos de ellos eran esclavos, muchos de ellos eran personas que no estaban en la parte alta de la sociedad. Entonces los paganos concluyeron y dijeron: este Dios al cual sirve esta gente no debe ser muy bueno, porque si fuera un Dios bueno, los bendeciría económicamente, ellos estarían bien, y por causa de eso también los persiguieron. Así, por ejemplo, uno puede entender la carta de Santiago que discutimos ampliamente en uno de estos programas, ¿no? Esa acepción de personas que se hacía aún dentro de las comunidades cristianas, gente que no se había convertido lo suficiente y que hacía acepción de personas entre una persona rica, de buena posición, con buen vestido, que entraba a la iglesia, y aquellos que eran pobres. Entonces, por causa de la pobreza, los persiguieron también. Seguramente ese Dios que ellos sirven no es nada de bueno. También, miren, en esta época también se les acusó a ellos de comunismo, tal como suena, ¿no? Aunque sabemos que la ideología comunista vendrá con Marx, con Hegel y con otros personajes muy avanzados en la historia, pero en esta época el cristianismo en muchas partes, por ser un movimiento de pobres que compartía con los pobres, este comunismo, entre comillas, cristiano, en algunas partes era un gran desafío para los ricos, porque no podían entenderlo. No podían entender esta manera de que todo el dinero que ellos tenían fuera puesto a los pies de los apóstoles y desde allí fuera distribuido para que no hubiera pobreza entre ellos, para que no hubiese necesidad entre los hermanos y las hermanas que estaban en la iglesia. Entonces, por esto también fueron combatidos por la gente de la época. Otra cosa que la población de la época no aceptaba de los cristianos era algo que ellos llamaban o malentendían que era una mentalidad antifamilia. La conversión individual, personal, producía un distanciamiento entre los familiares. La lealtad primaria o primera de los fieles era con la familia espiritual. Y claro, podríamos ahondar un poquitito en esto, ¿no? A veces ocurre que uno hace un mal entendimiento de lo que es abrazar la fe y se desliga de la familia, de los compromisos de la familia y de los amigos, y se retira de todas partes y tiene un comportamiento bastante antisocial. Pero en esa época, vincularse con el cristianismo era mal mirado por el resto de la población,
porque ellos los acusaban de tener una mentalidad antifamilia. ¿Recuerdan el texto de Jesús? Que hay que dejar que los muertos entierren a sus muertos, que hay que preocuparse primero de seguir con el Evangelio. Entonces, textos que seguramente fueron muy mal interpretados, a lo mejor por algunos cristianos, producían un problema en la época y han provocado problemas en todas las épocas de la historia cristiana. Pero además de eso, producto de que la iglesia primera, la iglesia cristiana, esta que salió de la frontera de Palestina, iba a otros lugares, y cuando ellos se convertían y cuando ellos ganaban personas gentiles, esas personas gentiles probablemente rompían con su costumbre politeísta, con su costumbre pagana. Entonces eso era mal mirado por el resto de la población y ellos acusaban a los cristianos de ser antifamilia. Otra cosa que también podemos dar como razón de la persecución de los primeros cristianos es lo que se llamaría algo como contracultura. Por ejemplo, las mujeres o numerosas mujeres convertidas al cristianismo comenzaron a abandonar en esa época el uso del maquillaje y de la ropa lujosa. Los cristianos estrictos denegaron la enseñanza, que eso sería igual a involucrarse con ideas paganas. Por ejemplo, divertirse en el teatro, bailar, y casi todos esos primeros cristianos también rechazaron el oriticismo pagano que era muy alto en esa época. Así, en términos generales, el cristianismo producía un alejamiento de las costumbres de la sociedad y de los subgrupos, ya fueran judíos, fueran griegos, fueran latinos, y no latinoamericanos, sino que latinos, no los que hablaban latín, los romanos y sus otros pueblos. Entonces, el cristianismo perturbó la convivencia dentro de estos grupos y el balance entre ellos en la sociedad. ¿Recuerdan ustedes que a los primeros cristianos se les llamó estos que trastornan el mundo? Y no solamente trastornaban el mundo por el poder del Espíritu Santo, que hacía cosas extraordinarias en la sociedad, en las familias y en la gente, sino que rompía con la cultura de la época. Eso es muy interesante de recordar. Ahora, esto sí que es curioso. A los cristianos se les acusaba de ateos. Escuchen bien, porque no estoy diciendo algo equivocado. Se les acusaba de ateísmo. ¿Por qué? Porque los cristianos rechazaron la alabanza de todos los dioses reconocidos del mundo greco-romano. Ustedes recordarán que todos estos emperadores, Nerón, Domiciano, Trajano, Diocleciano, que fueron brutal perseguidores de la iglesia cristiana, todos ellos se consideraban que eran los dioses de la época. Ellos eran hijos de Dios, hijos de los dioses. Entonces los cristianos se negaron absolutamente a reconocerlo en tal categoría, y muchos fueron muertos y fueron llevados al circo romano, fueron llevados como lumbrera a los caminos, encendidos allí en los caminos. Muchos de ellos fueron muertos cruelmente por negarse a adorar a otro Kyrios en griego, Kyrios, a otro señor. Ellos, según lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, ellos no doblarían su rodilla frente a otro Dios,
ni confesarían que otro Señor es Señor, sino solamente a Jesucristo. Entonces, ellos no creían en todos los dioses, porque recuerden, los romanos y los griegos tenían dioses para todo. Tenían dioses para el tiempo, el dios Cronos, ¿verdad? Tenían el dios Baco, los romanos, que era el dios que hacía que las viñas fructificaran de manera, entonces había que tomar bastante. Tenían un dios para la guerra y tenían cantidad de dioses. Entonces los cristianos se negaron a aceptar a todos estos dioses y ellos solamente reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Otra cosa de la cual acusaron todas estas persecuciones a la iglesia cristiana fue por la falta de patriotismo. No había distinción entre fe y Estado, por supuesto, esa división que conocemos muy tarde en la historia de la iglesia. Allí no había distinción entre fe y Estado. Todas las celebraciones del Estado, en este caso del Estado romano, eran celebraciones religiosas. Y los cristianos no participaron porque ellos se negaban a adorar a los dioses paganos. Y además, los cristianos se negaron hasta donde fuera posible a que sus hijos fueran soldados para la guerra. Entonces, esta conducta fue considerada por la población y sobre todo por las autoridades romanas como una falta de patriotismo. Y finalmente, aunque pueden haber otras muchas razones, queridos hermanos y hermanas, se persiguió a los primeros cristianos porque a ellos se les acusó que eran la causa de las catástrofes. Los dioses romanos eran dioses de suerte, eran dioses de felicidad, eran dioses de protección. Y cuando no se les adoraba, especialmente por la población cristiana, eran acusados como culpables en situaciones de catástrofe, inundaciones, hambre, desastre, pestilencia y derrotas bélicas con otros pueblos, especialmente con los bárbaros, que los romanos tenían pelea fuerte con ellos. Bueno, ahí se acusaba a los cristianos. Si sobrevenía algún mal a la población, la culpa era de los cristianos porque no adoraban a estos dioses de la suerte, de la felicidad y de la protección. Entonces, esta es una cosa muy interesante. Bien, también quiero hablar un poquitito, por favor, si ustedes me permiten, en esta primera época de la iglesia, además de las persecuciones, en esta primera época surgió lo que se conoce con el nombre de herejías. ¿Ya? Se entiende por herejía una doctrina, un entendimiento de la doctrina, un entendimiento de la fe que no es totalmente correcto. Pero también cabe considerar que la herejía puede ser que en un aspecto esté errado, equivocado, y también es considerado como herejía. Puede que no esté equivocado en la totalidad de lo que creía la fe cristiana, pero si hay un aspecto que niegan, entonces se consideraba herejía. Bien, estas herejías atacaron a la cristiandad en el primer siglo, en el primer tiempo, y bueno, al total de la historia, en el total de la historia cristiana tenemos distintas herejías.
Las herejías que afligieron a la iglesia en los primeros siglos fueron causadas por diversas interpretaciones de comprensión de la verdad revelada, en una época en que aún todavía no estaba el Nuevo Testamento. Todos estos temas se van encadenando unos a otros. Recuerden que hemos hablado de que en el año 100 todavía, hasta el año 100 después de Cristo, todavía no tenemos Nuevo Testamento escrito. Recién se empezó a escribir en el año 60 las primeras cartas de Pablo, después en el año 70 posiblemente el Evangelio de Marcos, finalmente Lucas unos años después y Mateo y Juan casi al final del año 100. Entonces todavía no tenemos Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, ¿no? Aquí está completito ahora Antiguo y Nuevo Testamento. En esa época no, todavía no. Entonces, durante este periodo, la mayoría de las herejías son de tipo judeo-cristiano y se dieron por interpretaciones doctrinales distintas que se concentraron en dos polos diferentes. Por un lado, la cristología, cómo entendemos el discurso, el tratado, la ciencia de Cristo, del cristianismo, ¿ya? Eso es cristología. Dos palabras compuestas, Cristo y logia, que es una palabra griega que significa doctrina. Bien, y por otro lado, el otro polo es la vivencia de la ley mosaica. ¿Cómo continuar con la ley de Moisés? ¿Cómo poder ser leales y practicar la ley de Moisés? Bien, recordemos así de manera muy breve cuáles son las principales herejías de esta época de la iglesia. El primero es el adopcionismo. ¿Ya? Y todas casi van a terminar en ismo, ¿verdad? Eso es muy importante, cristianismo. El ismo es el conjunto de doctrina. Bien, es una de monarquianismo. Eso es esta herejía y surgió con un líder que se llamaba Cerinto con C, ¿ya? Cristo para él era el hijo de María y de José, que había sido adoptado por Dios desde su bautismo, pero en el momento de la muerte lo había abandonado. Seguramente él malinterpretó esta oración, este clamor de Jesús en la cruz, cuando él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Bien, entonces, entre sus representantes, los principales representantes, está Teodoro de Bizancio, Pablo de Samosata, Nestorio y Marcelo de Ancira y Fotino. Bueno, estoy nombrando algunos nombres que son importantes en la historia que tomaron esta herejía que se llamaba el adopcionismo, ¿ya? Bien, otra es el docetismo. Casi a la par con esa anterior herejía, apareció esta idea de que Jesús era Dios, Jesús era divino, ¿ya? Pero el docetismo negaba la humanidad de Cristo y era más que una secta. Formó una tendencia basándose en la idea platónica, ¿ya? Que valoraba demasiado la realidad histórica. Esta herejía se puede entender como una tendencia a minimizar el valor salvífico de la encarnación
que no ha desaparecido del todo en la teología cristiana, porque en la teología cristiana también lo vemos en el presente, ¿no? Es complicado para algunos cristianos y para algunas iglesias poner acento en la humanidad de Cristo. Entonces, eso hasta el día de hoy se ve. Cristo era carne solo en apariencia, decían los docetistas. Y por eso es que los docetistas siempre elevaban el espíritu. El espíritu era lo más importante para ellos. Lo humano siempre estaba en una categoría diferente. Pero nosotros, muchas conferencias de este programa, hemos dicho que tanto lo divino, lo espiritual, como lo humano están fusionados. Hemos escuchado a diferentes hermanos, conferencistas, profesores, hablarnos sobre lo importante de lo espiritual y de lo humano, de lo corporal. Ambas cosas son importantes. Pero esto viene de aquí, de esta tendencia del docetismo, una herejía que surgió en el primer siglo. Negaban la realidad de la encarnación y enseñaban que Cristo tenía un cuerpo humano solo en apariencia. Eso es entonces lo que decían los docetistas. Bueno, a ver si podemos volver ahí más adelante. El evionismo, otra herejía. Algunos cristianos, en su afán de mantenerse como judíos, quisieron poner la ley mosaica por encima de la cristiana. Nosotros sabemos que Pablo se tuvo que enfrentar a Pedro cara a cara en un momento, ¿no? Y no estoy diciendo que Pedro fuera un evionista, pero había esta tendencia dentro de los judíos cristianos de querer todavía mantenerse muy apegados a la ley mosaica. Entonces obligaban a los primeros cristianos que tenían que circuncidarse y que tenían que guardar otras cosas de la ley. Entonces Pablo y Bernabé se enfrentaron duramente a estos hermanos de tendencia judaizante. Bien, entonces ellos quisieron poner la ley mosaica por encima de la cristiana, y ellos también profesaron el dualismo creacionista, el adopcionismo también, y además negaban la muerte de Jesús y rechazaban los sacrificios que eran reemplazados por lavatorios diarios. Uno que se manifestó contra esta corriente que apareció fue Irineo de Lyon. Y después vino un hermano que es muy importante en la historia de la iglesia, Orígenes, quien le dio a la palabra evión, que significa pobre, un significado de pobre para entender. Pobre para entender. No es que fueran solamente pobres materiales, sino que eran pobres para entender. Eso me hace recordar una frase que mi abuelito, el pastor Roberto Castillo, acuñó muchas veces. Yo soy un viejo pobre, decía él, pero nunca un pobre viejo. Era muy interesante esa frase de él. Bien, voy rápido. El casaitismo. El casai era un personaje que surgió dentro de la historia cristiana, que significa fuerza escondida, y se le debe a él la idea de concebir dos seres celestiales, uno que era femenino, el espíritu, y el otro masculino, Cristo, y que en repetidas encarnaciones ellos vienen al mundo. El mandeísmo. La nota característica de esta herejía es la literabilidad bautismal y su devoción a Juan Bautista. Ustedes saben que en el comienzo del Evangelio de Juan se habla de que conviene y Juan lo dice, ¿no? Juan el Bautista, conviene que yo vaya menguando, que yo vaya decreciendo para que crezca Cristo.
es que en el principio de la iglesia había un movimiento que tenía a Juan el Bautista, del cual Jesús dijo que no había habido un hombre tan grande como este hombre en el reino de Dios, y seguramente eso confundió a mucha gente, y habían seguidores de Juan el Bautista. Los mandeístas son miembros de una comunidad religiosa integrada por pequeños grupos residentes en lo que hoy es el sur de Irak. El mandeísmo es una religión dualista, basada en la oposición entre el mundo y la luz, que está poblada de seres divinos, los sutras, sobre los que reina un Padre Sumo que se llama vida, gran vida, Padre de la grandeza, y el mundo de las tinieblas bajo el mando de un rey malo, fruto del ruaj, del espíritu pero en femenino, el espíritu de la maldad, la gnosis, el conocimiento de la vida y el conjunto de ritos que la comunidad exige. Bien, entonces este mandeísmo era sobre todas las cosas muy dualista, ¿no? Y que hasta ahora se mantiene esa tendencia, un mundo bueno y un mundo malo. El gnosticismo, tan conocido, y todo el Evangelio de Juan es contra el gnosticismo, el docetismo, estos que negaban la encarnación de Cristo, estos que no podían concebir que Cristo se haya hecho humano. La primera, segunda y tercera carta de Juan hablan muy fuerte en contra de esta idea gnóstica. ¿Qué decía esta corriente, esta herejía? Era una corriente sincretista, ¿no? Juntaba dos conocimientos distintos y que filosóficamente deseaba responder al problema del mal. ¿Cómo podemos entender la presencia del mal en el mundo? Y esto se lograría con el conocimiento perfecto de Dios y de sí mismo, permitiendo así que el hombre se librara de los malignos poderes mundanales para alcanzar el universo luminoso. Entonces, por la filosofía, por el conocimiento humano, uno se puede librar de este mundo que es un mundo que está lleno del mal. El gnosticismo clasificaba a los hombres entre espirituales y materiales, y además solucionaba el problema del mal, esa inquietud primaria que ellos tenían, de manera dualista. Había la existencia de un Dios bueno, que ese Dios bueno ya estaba demasiado inalcanzable, y había otro Dios que era malo y que era el demiurgo, y que ese Dios estaba aquí en el mundo haciendo de la suya. Entonces, para llegar a encontrarnos con ese Dios bueno, el ser humano tenía que pasar por diferentes etapas de superación y tenía que recibir una iluminación especial. Miren, yo he hablado aquí de los apóstoles modernos, falsos apóstoles que hablan de lo supranatural, de lo superespiritual, de que uno tiene que alcanzar esferas de espiritualidad que son extraordinarias y que si no alcanza eso, uno no es un cristiano verdadero. Todas estas cosas vienen de estas ideas gnósticas. Todo viene de aquí, todo proviene del mal entendimiento de lo que es la fe cristiana. No se puede negar la encarnación de Dios. No se puede negar el hecho de que Dios vino a salvarnos en Cristo. Grande e indiscutible es el misterio de la piedad, dice Pablo. Dios ha sido encarnado, Dios se ha manifestado en carne. Entonces, para esta gente gnóstica, y que permanece hasta hoy también dentro del mundo cristiano, es muy difícil aceptar a un Jesús humano, a un Jesús que se compadece de los pobres, de los enfermos,
de los esclavos y que se mezcla con ellos. Para algunos judíos en la época que veían a Jesús actuar, era muy difícil ver cómo él era el Hijo de Dios, cómo él podía ser el Mesías tan débil. Él decía que no tenía dónde recostar su cabeza. Él había nacido en un pesebre humilde y oscuro. Él había venido a este mundo y sufrió el dolor, sufrió el desprecio. Él se enojó también. ¿Recuerdan cuando fustigó y castigó a los mercaderes en el templo? Cuando él se enojó porque la higuera no había dado fruto. Entonces, un Dios tan humano era incomprensible para los judíos. Y como dice Pablo, eso era locura que él haya muerto, Dios haya muerto en la cruz para salvarnos, era locura para los griegos. Entonces, ideas gnósticas, muy complicadas, porque las ideas gnósticas hasta hoy están en la historia de la iglesia y están en la vida de muchos cristianos. Bien, el marcionismo, otra herejía. Marción de Sinope en el Ponto era un gnóstico, el año 160 después de Cristo, y él quiso ver entre los testamentos, que ya por esa época ya estaban los testamentos, el primer testamento antiguo y el Nuevo Testamento, una absoluta oposición. Por esta razón, Marción rechaza completamente el Antiguo Testamento, el primer testamento, y también rechaza algunos libros del Nuevo que hacen referencia al Antiguo Testamento. Y él formó una Biblia especial y particular que estaba compuesta por el Evangelio de Lucas. Claro, Mateo era muy del Antiguo Testamento para Marción, con muchas citas del Antiguo Testamento, entonces había que rechazarlo. Pero Lucas no, y las cartas de Pablo no, que decía que la muerte de Cristo fue ineficaz también, ya que no produjo la redención, sino que fue un mensaje del Dios misericordioso desconocido hasta entonces. Entonces, ideas que son extrañas para la fe cristiana. Bien, tenemos el maniqueísmo, una doctrina gnóstica también, que sostiene que hay dos principios opuestos permanentemente y que hoy es considerado como un movimiento religioso ajeno al cristianismo y que puede ser analizado como una prolongación del gnosticismo antiguo. El iniciador de este movimiento se llamaba Manes y apareció entre los años 216 al 276. El montanismo, otra herejía que surgió en la iglesia. Estaba caracterizado este montanismo por una situación extrema donde ellos consideraban mucho lo escatológico y que además, producto de que lo escatológico es lo más importante, o sea que el fin ya viene, que el fin ya está y que hay que prepararse para ese fin, exigen una estricta vida moral donde no había que casarse, donde no había que trabajar. Y ustedes encuentran en Primera de Tesalonicense y Segundo de Tesalonicense instrucciones muy claras, enseñanzas muy claras del apóstol Pablo respecto de esta idea, de la idea de que Cristo ya está a las puertas, que Cristo viene, ¿ya? Entonces, si Cristo viene, bueno, ¿para qué vamos a trabajar? Si Cristo viene, ¿para qué nos vamos a casar? Si Cristo viene, ¿para qué vamos a hacer una vida como la que hay que hacer? Y aquí es importante señalar lo que dice el libro de los Hechos. Cuando en el libro de los Hechos Jesús está ascendiendo al cielo,
Ustedes recordarán que estaban allí los 500, estaban allí extasiados. Y entonces vino uno de los ángeles y les dijo: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese que estáis mirando al cielo es como un tipo de reproche. Si la manera correcta para esperar a Cristo que Él vuelva es trabajando, es haciendo la vida normal, es manteniéndonos en fe, es dando un testimonio de fe en el mundo. No estamos en el cielo y no estamos para irnos como se fue mucha de la iglesia cristiana en los primeros siglos, que se fueron a los monasterios. Usted puede ver en documentales que hay sobre Turquía y sobre algunos lugares en Europa que los cristianos hicieron sus monasterios, sus castillos, donde ellos se separaban del mundo para adorar a Dios. No querían contaminarse con el mundo. Entonces, esta idea proviene de aquí, de esta herejía que se llama el montanismo. Debe su nombre a Montano, alguien que provenía de Frigia y que cerca del año 155 después de Cristo apareció diciendo que en él se manifestaba o que él mismo era el Espíritu Santo. Tantas veces lo hemos visto en la historia de la iglesia, en la historia moderna. Vuelvo al tema de los apóstoles modernos. Ellos son los que tienen la verdad. Ellos son los que tienen la última revelación del Señor. Ellos pueden verificar si alguien es santo, si alguien no es santo. Ellos pueden impartir una bendición especial de Dios. Ideas montanistas de este hombre que decía que en él se manifestaba solamente el Espíritu Santo y más bien que él era el Espíritu Santo. Tremenda herejía. Fue un movimiento de restauración espiritual sin sujeción ninguna a las cuestiones dogmáticas y bíblicas. Aquí hay un problema porque Montano ha sido alabado y ha sido aplaudido por los movimientos pentecostales. Y en los movimientos pentecostales, sobre todo que surgieron aquí en Chile, esta idea montanista quedó en muchas iglesias pentecostales, porque algunas congregaciones grandes en nuestro país del pentecostalismo criollo decían que no había que estudiar la Biblia, que no había que prepararse, que ir a los seminarios era una conducta errada, que no había que prepararse doctrinal ni teológicamente, porque Dios nos revela todo. Entonces, en algunos movimientos pentecostales, las manifestaciones del Espíritu, la danza, los gritos, los sueños, las profecías, las revelaciones, era lo único que importaba. Y si un cristiano no tenía esas cosas en su vida, no era un espiritual. Bueno, ideas de Montano que lamentablemente se han metido muy fuerte hasta el día de hoy en muchas de nuestras congregaciones. Entonces, no había interés por estudiar la Biblia, contrario a lo que el libro de los Hechos dice, ¿no? Que los primeros cristianos llenos del Espíritu Santo eran cristianos que compartían la fe, compartían la doctrina, compartían las oraciones y compartían el pan. También por esto esos movimientos pentecostales disasociaron, ¿ya? Terminaron por hacer una diferencia entre lo que era el mundo espiritual y entre lo que era el mundo material. Se alejaron de sus familias. En muchas congregaciones pentecostales no solamente no se estudiaba la Biblia, sino que hubo esta separación entre los espirituales y los no espirituales. Entonces, algo lamentable. Entonces, la principal herejía se caracteriza por lo que se llama glosolalia, el hablar en lenguas.
Y sabemos que el apóstol Pablo, que hablaba más lengua que todo, él decía que lo más importante es el amor. Entonces, iglesias ruidosas, iglesias que ponen el acento y que dicen que la única señal para que usted haya recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua, es tener la glosolalia, es un problema. Hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Hay que leer de nuevo los textos de la Biblia. Y hay que ver también en la historia de la iglesia la fe y el testimonio de otra gente que no habla lengua, pero que se puede ver claramente en su vida el testimonio de una vida poderosa en fe y en amor. Entonces, se caracterizaba por la glosolalia y por los discursos inspirados, la exigencia de una fe incondicional y estricta observancia de las órdenes, la anarquía espiritual o la negación de toda autoridad eclesiástica. Estos son signos que vienen de la época del montanismo. El donatismo, que seguramente también usted lo ha escuchado, es una doctrina de tipo herética que es eclesiológica y que concebía la iglesia como una comunidad integrada por justos, consecuencia del exclusivismo y doctrinalmente polémico de la iglesia africana, especialmente dos hermanos de la iglesia cristiana, Tertuliano y Cipriano. Esta herejía negaba que el resto de los clérigos fueran pecadores. De lo contrario, no podrían ejercer válidamente el cargo y la administración de los sacramentos. La herencia del donatismo aún se siente todavía en algunas iglesias, donde los creyentes se sienten salvos por sus méritos, por lo que hagan, y no por la gracia salvadora de Cristo. No crea, querido hermano, que estas herejías eran poca cosa en la historia del comienzo de la iglesia. En un momento abarcaron gran parte de la iglesia cristiana. El montanismo por un lado, el gnosticismo por el otro, son herejías que abundaron tremendamente en la iglesia cristiana.